Bueno, voy a presentarle un texto, un discurso que he preparado para este evento y intercalando unos videos que me van a ayudar para comunicar mejor los contenidos de esta ponencia. El título es Emergencia y evanescencia de lo patrimoniable en la vida cotidiana. He programado una presentación más o menos de 1 hora, así que para hacerlo más dinámico, entonces voy a usar también videos. Bueno, como introducción voy a plantear esta pregunta: ¿qué nos interesa realmente del patrimonio hoy? Esta pregunta nace de una postura crítica sobre los estudios del patrimonio cultural ratificada por primera vez por la Association of Critical Heritage Study en el encuentro de Gotemburgo, Suecia, en el 2012. El evento proponía el patrimonio como un área de investigación crítica para medirse con los problemas del mundo contemporáneo, sus complejos desafíos de cultura y sostenibilidad ambiental, desigualdad económica, resolución de conflictos, cohesión social y futuro de las ciudades. La concepción crítica del patrimonio cultural que argumentamos en esta ponencia toma el nombre de lo patrimoniable. Concierne diferentes tipologías de patrimonio: material, inmaterial, tangible, intangible, cultural, natural o integrado, en la medida en que se remite a una visión más amplia y abierta del patrimonio, análoga a la que acoge la Convención sobre el Valor del Patrimonio Cultural para la Sociedad, la Convención de Faro de 2005. Todavía lo patrimoniable interesa menos los bienes culturales y se orienta más por la ecología cultural. Por supuesto, concierne el legado para las generaciones futuras, la herencia cultural en su doble acepción de bienes inmateriales y bienes materiales. Sin embargo, como para la ecología cultural, que estudia la adaptación humana a los entornos sociales y físicos, lo patrimoniable considera que entre cultura y territorio se establece una estrecha relación que se expresa como paisaje, identidad narrativa, dramaturgia colectiva protagonizada por espectadores, actores. Voy a quitarle el audio porque no me interesa en este momento y más bien pues son imágenes sugestivas. Ya explicaré de qué van. La transformación de la naturaleza realizada por el hombre es en sus efectos la medida de una capacidad adaptativa y su condición de existencia. La cultura y el territorio son dos dimensiones de la misma realidad. En una aproximación jurídica, el objeto de estudio del patrimonio cultural de la nación es la articulación de la función pública de tutela de los bienes culturales. Dicha función es jurídicamente practicable porque hace uso de un lenguaje preciso y unas normas detalladas que las definen. Obligaciones de conservación, régimen de autorización, préstamo, almacenamientos, medidas cautelares, prescripciones indirectas, expropiación, etc., son prácticas que incumben a la protección del patrimonio cultural. En cambio, la protección de lo patrimoniable no puede darse de forma autoritaria y prescriptiva. Solo puede darse gracias y por manos de las comunidades asentadas en los territorios, en un ámbito político abierto y mutante de la sociedad, donde las personas pueden manifestar sus opiniones y donde las interrelaciones se desarrollan libremente, donde hay sentido común y actitud pacífica para arreglar conflictos. Asimismo, lo patrimoniable puede ser objeto de protección por parte de las comunidades ancestrales, que bajo su propia cosmovisión comparten una concepción no convencional de patrimonio. Enunciar lo patrimoniable en un territorio no requiere tener efectos jurídicos. El conocimiento y reconocimiento de valores no significa identificación e inclusión de bienes o manifestaciones culturales en un listado oficial. Asimismo, no se pretende llegar a la función pública de tutela de lo patrimoniable,
según la cual las cosas son sometidas antes a una cualificación, declaración de interés, vínculo y luego a una autorización para intervenirlas con los cuerpos del Estado, normas y procedimiento institucionalizado. Como mencionado arriba, la función pública de tutela requiere el uso de un lenguaje preciso, normas detalladas y la superación del logos y no del mitos para su impecable ejercicio. En un artículo crítico escrito por 2 juristas, consejeros del Estado de Italia, acerca de la Convención de Faro, se refuta la presencia de graves ambigüedades en los términos utilizados, fruto de la traducción del documento oficial redacto en inglés, cuya traducción en italiano no tiene un valor oficial. En los argumentos críticos está también el enfoque conceptual frente a la inspiración de la Convención, que estaría marcado por la posverdad de lo posmoderno, generadora de la multiplicación de verdades posibles puesta a disposición del lector y sus opciones del momento, y que precluye la interpretación unívoca y estable que se impone como norma rectora. Los mencionados juristas encuentran en el texto de la Convención un lenguaje demasiado genérico, polisémico, contradictorio, con elipsis, fundamentado en el political correct, influido por el relativismo, el deconstruccionismo posmoderno, el pensamiento débil, que acaba vulnerando la fuerza de la acción del Estado en la tutela y salvaguarda del patrimonio cultural. La Convención reflejaría, por consiguiente, un pensamiento bueno para todo, que amenaza la legislación de excelencia para la salvaguarda del patrimonio cultural, que en Italia está presente con el Código de Bienes Culturales y del Paisaje, y que aplica sustancialmente a los bienes culturales materiales. En cambio, por lo que atañe a los bienes inmateriales, el argumento de los autores pierde intensidad y emerge el sesgo de la formación jurista, que, dicho por los mismos autores, descuida los aspectos sociológicos y toma una justa distancia de ellos. Los bienes culturales inmateriales no tienen nada que ver con las instituciones jurídicas disciplinadas por el Código, que podrían valerse de acciones de repetición, valoración, label o marcas, pero no de tutela y salvaguardia, conceptos asociados esencialmente a los bienes materiales. El ejemplo trata evidentemente de una visión restrictiva de los bienes culturales inmateriales, más restrictiva de la definición promulgada por la Convención de la UNESCO para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial y para la protección y promoción de la diversidad cultural del 2003. La relevancia jurídica del patrimonio cultural inmaterial en Italia queda en el Código de los Bienes Culturales del Paisaje, anclada la posibilidad de asociarlos a testimonios materiales, es decir, a su rastreo hasta un soporte material. Esto se lee en el artículo 7 bis del Código, que despacha el patrimonio inmaterial como expresión de identidad cultural colectiva amparadas por la Convención de la UNESCO del 2003 y sujeta a las disposiciones si están representadas por testimonios materiales y si se cumplen las condiciones y requisitos de aplicabilidad del artículo. En general, los juristas manifiestan el temor a menospreciar indebidamente el concepto de bien cultural, con el riesgo que el legislador italiano quiere evitar de ampliar excesivamente el concepto, incluyendo en esta definición casos que pertenecen más bien al ámbito de las actividades culturales. Por el mismo motivo, los autores, que son Severini y Carpentieri, reprueban la Convención de Faro, hasta considerarla inútil por utilizar de forma impropia el instrumento jurídico. Elipsicidad y contradicción de significados impiden que el texto de la Convención sea normativo, lo cual abre espacios infinitos de interpretaciones que ocasionan en la práctica el dominium de la fattispecie, es decir, el dominio de los casos específicos. La concepción vertical de cultura, que es separada de la sociedad, ampara un producto eminente e irrepetible. La salvaguarda es basada en el interés por ser particularmente importante o excepcional, por la integridad del patrimonio, que es la no repetibilidad, tratándose esencialmente de piezas únicas o casi únicas. La crítica a la Convención de Faro, la aplicación ampliada del patrimonio, nos sirve aquí
para introducir el alcance de nuestros argumentos y aclarar cuál es el ámbito y la concepción de lo patrimoniable, el de las prácticas culturales. Entre ellas las prácticas artísticas, su importancia en la vida cotidiana y el reflejo de estas en la materialidad del habitar. Hay diferencias y complementariedad entre patrimoniable y patrimonio cultural. En su doble acepción de patrimonio de la nación, por una parte, que está constituido por bienes materiales o inmateriales en un sentido jurídico y que se reglamenta a partir del valor y la utilidad. Por otra parte, el patrimonio cultural como derecho, el derecho al patrimonio cultural, que sin embargo no llega a ser accionable desde arriba, por no tener reconocibilidad jurídica. Por otra parte, proponemos lo patrimoniable, que de forma complementaria actuaría desde abajo, enraizado en los sistemas biofísico y culturales y por ende territoriales. Las definiciones sin contorno, cualidad incorpórea, legado cultural, comunidad, en la que hay multiculturalidad, identidad y diferencias que coexisten, son conceptos con un sentido socioantropológico que no encuentran respaldo fácilmente en una aproximación jurídica al patrimonio. La identidad y la diversidad, que para algunos representa el opuesto de la inclusión multicultural y para otros puede significar el riesgo a la ideología del diversitarismo, el culto del otro, en Europa representan la expresión de una crisis de identidad en Occidente. No es lo mismo en otra latitud, como por ejemplo en América Latina. El concepto de lo patrimoniable procede desde ahí, de América Latina. Empieza a significar en los barrios de la ciudad de Bogotá y sus alrededores, y solamente en segunda instancia siembra su significado y modus operandi en otros contextos geográficos, con unas experimentaciones todavía incipientes que estamos realizando en el barrio de Santa Marta en Venecia y que encuentran algunas afinidades y puntos de cruces con el tema de las atmósferas afectivas, un proyecto en desarrollo financiado por el Ministerio de Educación de España, cuyo título es Sentido del lugar e inclusión socioespacial en barrios vulnerables, en el que participamos con el caso de USME Sumapaz de Colombia, la universidad que lleva el proceso como líder, la Universidad de Lleida. Entonces, comunidad, identidad, alteridad, para los juristas pueden ser conceptos elusivos, difíciles, sino imposibles de delimitar y de representar, inadecuados para la reducción normativa y la hipóstasis. En la opinión de estos autores, esto refleja un error básico en la Convención, el de la pretensión imposible de juridicar en términos, por tanto, de derecho y poderes, la cultura y sus agregaciones. En el sentido de lo patrimoniable, en cambio, dichos conceptos son absolutamente relevantes, ya que nos llevan a confrontarnos con nuestro desconocimiento de la dimensión comunitaria y las diferencias que existen en la sociedad. Dicho desconocimiento conlleva riesgos en términos de estudio del patrimonio por la desaparición virtual de la disonancia y de las formas más matizadas de entender y vivir el mundo cotidiano, que es lo patrimoniable a nuestro modo de entender. Bueno, no es este el lugar para analizar puntualmente de forma comparada el significado de los términos de la cuestión entre Europa y América Latina. No hay una finalidad teórica en esta ponencia. Por el contrario, dado que lo patrimoniable se reconoce en el campo a partir de las prácticas, en lo expresado en este apartado solamente se quiere delimitar el campo de estudio y aplicación de lo patrimoniable. Y destacar que su definición no teme en absoluto la polisemia, los conceptos escurridizos, las zonas grises y las lógicas borrosas. Tal vez son estos ámbitos donde una imagen de patrimonio cultural considerada demasiado difusa o desenfocada encuentra utilidad efectiva y ventaja en la concepción de lo patrimonial. Puede siempre reemplazarse con ventaja una figura difusa por una nítida. ¿No es a menudo la difusa la que justamente necesitamos? Ludwig Wittgenstein.
ver si logro salirme de acá, pero no tengo dificultades. Así. Buenas. Patrimonio es lo que uno logra hacer y construir para el bienestar de la familia, de los hijos, todo hasta el mismo barrio. Esto es patrimonio del barrio porque lo construimos nosotros mismos. Hace 49 años. ¿Usted nació acá? Nacido y criado en este barrio. Algo que es la represa que hubo fue cuando el primer acueducto del barrio que se trajo del barrio del río Arzobispo. Y de ahí se hicieron unos lavaderos comunitarios que existen desde que yo tengo uso de conciencia. Esos lavaderos existen acá en el barrio y eso es como el patrimonio primordial que tenemos nosotros acá. Pero bueno, por lo menos sacaron algo ahí, qué tristeza. Esto de aquí no hay nada antiguo. Ahí era más señorial. Ahí está la novia. La garza, esa no es la principal. Esa se la robaron y en vez de mejorarlo no la iban antes a quitar. Es que arreglar. Y eso es de las cruces. Es algo patrimonio que no deben de hacer, de quitarnos. Cruces Capital Rap, hey, Cruces Capital Rap, ¿ah? Cruces Capital Rap, esto es por la vida, por el arte, por el hip hop. Es como las huellas que va a dejar nuestro festival en el barrio. Pero usted no sabe una cosa, Minuto ha tenido grandes cosas. Lo principal que tuvo Minuto indudablemente fueron los artistas. Cuando se hizo el museo, prácticamente hicieron porque el padre se dio cuenta que aquí habían artistas, que eran los que dibujaban el barrio, se dibujaban en dibujos. Y todavía hay artistas. Lo que pasa es que hay otros artistas que ya no viven aquí, viven fuera del barrio.
educación. Empecemos por ahí, ¿cierto? Esto es algo real que nosotros los pueblos indígenas vivimos en un espacio que no es nuestro, pero lo estamos viviendo, ¿cierto? Aquí ustedes se dan cuenta, y es para los niños, que el ser humano depende de lo que nosotros llamamos la Pachamama o la Madre Tierra, ¿cierto? Y tenemos el agua, que es vital, los alimentos, tenemos el fuego, tenemos todo lo que es, digamos, los colores. Las flores significan los colores para nosotros los ingas. Y ahora vamos a hacer un ritual de los ingas. El estudio de lo patrimoniable se interesa por los territorios de la vida cotidiana, los barrios marginales, los asentamientos informales, los barrios populares y los bordes urbanos. Lo patrimoniable es patrimonio del mundo cotidiano, más aún del infraordinario, definido por el escritor Georges Perec a partir de sus observaciones apasionadas y asombradas de lo usual, ámbito desde el cual produce literatura y cuestiona el incuestionable. Quien nos habla, me da la impresión, es siempre el acontecimiento, lo insólito, lo extraordinario. En portada, grandes titulares. Los trenes solo empiezan a existir cuando descarrilan, y cuando más muerto hay, más existen. Los aviones solamente acceden a la existencia cuando los secuestran. El único destino de los coches es chocar contra los árboles. Tantos muertos, y tanto mejor para la noticia si las cifras no cesan de aumentar. Es necesario que tras cada acontecimiento haya un escándalo, una fisura, un peligro, como si la vida no debiera revelarse nada más que a través de lo espectacular, como si lo elocuente, lo significativo, fuese siempre anómalo. Cataclismos naturales o calamidades históricas, conflictos sociales, escándalos políticos. En nuestra precipitación por medir lo histórico, lo significativo, lo revelador, no dejemos de lado lo esencial. Lo verdaderamente intolerable, lo verdaderamente inadmisible. Los escándalos no es el grisú, es el trabajo en las minas. La desigualdad social no es preocupante en la época de huelga, es intolerable las 24 horas del día, los 365 días del año. Georges Perec. Por este mismo, podríamos considerar lo patrimoniable el legado, la herencia del mundo ordinario, en una acepción no peyorativa en absoluto, un patrimonio no convencional que se coloca justo ahí donde, por lo general, el aprecio y el reconocimiento difícilmente llegan conscientemente, justamente por ser cotidiano. ¿Qué tiene que ver entonces el patrimonio cultural con la vida cotidiana? Puesto que el patrimonio cultural identifica todo lo más especial, significativo y no banal que nuestra cultura, mientras que el mundo ordinario, lo cotidiano, solo incluye lo mundano, lo trivial, lo insignificante. ¿Cuáles son estas conexiones y vínculos que nos interesa destacar? ¿Qué modelo de educación patrimonial nos sugiere lo patrimoniable? Buscamos dar respuesta a estas y otras preguntas inevitablemente articuladas con la ecología cultural. A partir de un trabajo de investigación empezado en la Universidad Antonio Nariño en el 2015 en Bogotá y basada en las prácticas artísticas en los procesos sensibles de reconocimiento del lugar. No sé cómo salirme de acá. Qué pena. Aquí estamos. Quien no quiera estar en la grabación se puede retirar. No tiene audio, no entiendo por qué.
No, no sé por qué. Empezó escuchándose, ahora no se escucha. Lástima porque es una acción, una intervención en el territorio realizado como arte sonora. Ah, qué pena. Voy a volverla a poner entonces, porque creo que fue un error mío. Sí, sí. A partir de este momento se Sí, va a empezar disculpe. a grabar. Quien no quiera estar en la grabación se puede retirar. No sé por qué se me... Bueno, voy adelantando. Es una lástima porque es una acción realizada con arte sonoro en un lavadero comunitario, en un lugar muy espectacular, porque es un lugar rico de agua y de vegetación en el borde de la ciudad de Bogotá. De danzas y Ya actividades. está. Gracias. Tenemos que aplicar, ¿no? O sea, se secan muy rápido. ¿Por qué? Porque son... Disculpen, estoy peleando con esto. El proceso sensible de reconocimiento y significación del lugar
está la base de lo patrimoniable. Busca una contribución que sea reflejo de la apreciación busca una atribución que sea reflejo de la apreciación y apropiación social y de la capacidad presentativa y representativa de su propio entorno por parte de los habitantes. Cuando hay objetos más patrimoniables que otros, cuando más se acerca a un criterio, al juicio o el discernimiento de lo patrimonial. Entendemos por procesos sensibles una forma de investigación que se basa en las artes, en la investigación-creación, en la investigación-acción, de investigadores, estudiantes, artistas y habitantes que colaboran con la finalidad de encontrar objetos patrimoniables en su contexto. Otras autoras, como María Clara Van de Ham, Thierry Lule o Dolly Palacio, consideran que el patrimonio es una emergencia socioespacial dinámica, que es construida colectivamente a partir de una multiplicidad de prácticas y representaciones que convergen en un lugar y muchas veces se encuentran en tensión. Por esto hablan de lugar patrimonio. El lugar patrimonio no solo brinda la posibilidad de articular la perspectiva antropológica a la del urbanismo, para abordar la interpretación de los procesos sociales y espaciales, sino que también ofrece elementos interesantes para la gestión. A la pregunta si las prácticas artísticas pueden construir lugar, Angelo Turco, un catedrático de geografía italiano, contesta: absolutamente sí. Solo si se produce desde abajo nos encontramos ante algo que llamamos lugar. Solo si se produce desde abajo nos encontramos ante algo que llamamos paisaje. Es la diferencia entre normar o reglamentar, o normalizar o normalización, hacer que se estabilice en la normalidad. Arte que a través y junto con las prácticas urbanas producen la habitabilidad de lo cotidiano, lleno de disciplina, no de disciplina, de órdenes, de cánones, sino lleno de posibilidades, de creatividad y de prácticas identitarias. Angelo Turco. La garantía de existencia de los objetos patrimoniables del lugar queda en la emergencia socioespacial y estética y en la duración de una realidad, que sea esta tangible, desafío o una ilusión compartida, en el fondo da lo mismo, puesto que lo que cuenta es la existencia de una utopía concreta que ahí actúa. Aclaramos este punto. El pensamiento utópico es mucho más amplio de lo que se piensa y la razón queda resumida en lo que el filósofo alemán Ernst Bloch considera ser la función de la utopía concreta y del principio esperanza. Lo patrimoniable encarna la idea de un todavía no, tal vez por no ser todavía ni siquiera concebido, que captura deseos utópicos y esfuerzos que se cumplen cotidianamente para estar en el mundo y tener dignidad e identidad, componentes sustanciales que contribuyen a reconocer y asumir lo patrimoniable. El fruto que hace poquito recogimos de Alberga. Es de la comunidad, pero lo tenían, lo que te dije, en estado de abandono. Esto era un botadero donde botaban solo tazas de baños, muebles que no servían, tejas, de todo lo tiraban acá. En el momento estamos los dos y otro señor por ahí, pero es por espacios así que saca. Pero sí necesitamos personas que quieran venir a ayudarnos, a colaborar acá. Esto es para hacer un bien social, claro. Colaborar al que lo necesite. De acá yo comparto la emoción de muchas personas, la montaña y el agua. Porque es el patrimonio de este barrio realmente, ¿sí? Ese cemento que tenemos en nuestras casas, ese lo podríamos tener en el sur, en el norte. Ese es lo que nos hace diferentes. Vamos hasta el mirador también porque ahí empieza el camino que va hacia el río. Estas fueron las primeras actividades que se hicieron en el barrio comunitaria, porque esto lo hizo la misma comunidad. Y vea, están perfectas a pesar de que llevan más de 30 años. ¿Se le va a preguntar hace cuánto? Sí, esas se hicieron más o menos como en el 80, yo creo.
Sí, y otra de las características de acá que nosotros en nuestro barrio es que todo el mundo nos conocemos, ¿no? Bueno, entonces acá ya pueden apreciar, este es el espacio ya de los lavaderos, ¿no? Los comunales. Inclusive aquí todos los barrios de Almartín y Paro Rubio, todos tenían sus lavaderos comunales. Pues ahorita están enchapados y todo porque pues cuando hicieron la mega obra esta de acá de la circunvalar, ellos creo que contribuyeron con dejar esto así enchapado porque antes esto era en puro cemento. Pero tal vez esto es de lo que más le recuerda a uno de la escuela. Porque esto era de venirse uno aquí a botarse ahí al agua con ropa y todo, o había otros que lo empujaban o eso, entonces esto para uno era una diversión, toda la gente acá tenía que venir a lavar hasta acá e incluso a llevar el agua de su consumo domiciliario porque era una de las pocas fuentes que había. Esta agua que ustedes ven aquí, ¿sí ve lo cristalina que está? Sí. Esto no es de la red de Bogotá. Esto es de un nacimiento de agua que hay arriba. Y la otra viene entubada acá. O sea, es un nacimiento que nunca, así ya el verano que haya, nunca falta esa agua ahí. Entonces, y es agua que es de las mejores calidades que tenemos nosotros aquí en el barrio. ¿Y lavar alguien lo quebraron? Allá en el río nos tocaba ir a las 4 de la mañana para lavar. ¿Todos los días o días? No, pues uno iba, nosotros bajamos. Emergencia. En la emergencia se reconoce el sentido del lugar, más allá del aspecto físico o edificado, en su dimensión valorativa y simbólica, que se explicita en el proceso sensible y en las formas expresivas. ¿Qué es emergencia? Lo que las ciencias de la complejidad llaman emergencia tiene lugar en sistemas de elementos que realizan acciones simples, gobernados en su interacción por leyes simples, pero que cuando se juntan en campo de actividad e impacto producen regularidades que ningún examen de ello por separado hubiera podido anticipar. Por esto mismo, en el estudio de lo patrimoniable, las prácticas representan el ámbito designado para la investigación. Lo anterior trae consigo la necesidad de crear dispositivos narrativos para narraciones ficcionales y no, visivas, plásticas, escénicas, literarias, musicales o sonoras, que en el lenguaje del arte de las investigaciones cualitativas revelan emergencias y significatividad del lugar. El arte contemporáneo tiene esta capacidad. Proponerse como un sitio de exploración de las insuficiencias y potencialidades de la vida común en un mundo histórico determinado, para interesarse menos en construir obras que en participar en la formación de ecologías culturales. Las emergencias que interesan el estudio de lo patrimoniable son los sucesos nimios y cotidianos que suelen pasar inadvertidos a pesar de construir el entramado mismo de la vida, que visibilizan lo invisible. Pese a las situaciones caóticas con múltiples sucesos simultáneos que se dan en un lugar, el carácter de lo patrimoniable está determinado por el contexto y teje con este una relación de intimidad. Tanto el valor de contexto como las emergencias socioespaciales y artísticas son analizables y son ocasiones de aprendizaje reflexivo. Un caso ejemplar de este proceso por emergencias artísticas se encuentra en las palabras consignadas en el catálogo documental 11, plataforma 5, referida a la instalación de Park Fiction, realizada como expresión de lucha para salvar un parque infantil de la clase trabajadora de los constructores de Hamburgo. Uno de los autores describe: se trata nuevamente de una instalación colaborativa de un grupo de personas, arquitectos, cineastas, escritores, laicos, que se unieron para mantener un parque de uso público. Aquí el material era material sencillo, fotografías, diapositivas y películas cortas y largas, material que surgió durante una larga lucha, folletos, dibujos, kits de herramientas, escritos, correspondencias, etc. Libros, mapas de los espacios, carta a la burocracia, peticiones. El visitante viene, se sienta y se mueve entre los archivos. Ve las diapositivas que se proyectan. Sorprendente de esta instalación fue su capacidad
fue su capacidad para entusiasmar a un niño pequeño con sus materiales tanto como a cualquier adulto interesado. Abre el espacio de interpretación en torno a la lucha y a la vida, al proceso y a la complejidad de la lucha. No se trata solo de esto, sino de organizar un proceso colectivo guiado por los deseos individuales de los habitantes del barrio. De forma que los aspectos específicos de lo patrimoniable no están dados. De entrada, por el contrario, se han de leer en un paisaje civil, en la acepción de relato común, yo vino. Se han de reconocer in situ de forma creativa, artística, contextual y dialógica, y se han de negociar y mediar a lo largo de todo el proceso a partir de las emergencias. Evanescencia. Los procesos sensibles y las formas expresivas de lo patrimoniable revelan las emergencias, que no son propiamente los grandes acontecimientos o los sucesos dramáticos que arruinan el lugar hasta la tentación de volver a ser un lugar nuevo, una farsa, una réplica de sí mismo al estilo Disney o inclusive al estilo Venecia. Cetis, Giombini, Iovino. Sin ni siquiera tener la conciencia suficiente para entender lo que realmente se está perdiendo en la réplica o se ha ya perdido en la farsa. La experiencia estética es una oscilación y a veces una interferencia entre efectos de presencia y efectos de significado. La palabra presencia tiene referencia a lo espacial, lo que está presente y está frente a nosotros, al alcance, y es tangible porque viene de las materialidades de la comunicación y también porque tiene un efecto en movimiento constante. La producción de presencia apunta a toda la clase de eventos y procesos en los cuales se inicia y se identifica el impacto de los objetos presentes sobre los cuerpos humanos. Son las cosas del mundo. Referirnos a la producción de presencia en el lugar implica que el efecto espacial de tangibilidad producido por los medios de comunicación está sujeto a movimiento de mayor o menor proximidad y de mayor o menor intensidad. Cualquier forma de comunicación implicará tal producción de presencia, que a través de sus elementos materiales tocará los cuerpos de las personas. Tocar y cuerpo representan dos cuestiones relevantes, tanto en los procesos sensibles y la creación de formas expresivas como en la misma concepción del paisaje. La porosidad de los cuerpos es la exacta expresión de la interrelación entre cultura y territorio. El cuerpo del paisaje, junto a todos los cuerpos, puede ser concebido como un texto, un gran relato material y al mismo tiempo la gran tejitura material de significados, experiencias, procesos y sustancias que componen la vida de seres y lugares. Es el encuentro de acciones, discursos, imaginaciones y elementos físicos que se coagulan en formas materiales. La memoria colectiva, creada a base de tópicos, puede resultar incomprensible para las nuevas generaciones. Hay lugares comunes que aluden a una memoria perdida y que nadie recuerda, y que transforman el lugar y el paisaje en evanescencia. Sucumbe en un entorno de depredación, así que hombres y lugares terminan descontextualizados, asfixiados entre urbanizaciones o turistas simplemente abandonados a su suerte, en espera de que la desidia los arruine definitivamente. Gutiérrez Lloret. La referencia es a la memoria gustativa, en el caso de la antigua Horta d'Alcant, poblado de míticos sabores, podría ser lo mismo, hablando de los vecinos del barrio de Santa Marta en Venecia, transformado, en la mejor de las hipótesis, en un campo universitario para estudiantes extranjeros adinerados. Emergencia y evanescencia se alternan como burbuja de agua que hierve a elevadas temperaturas, cuando el sentido del lugar brota o desvanece. Se revela de esta forma lo efímero, lo fugaz, lo precario, la existencia de las personas. Hablar de lo efímero significa referirse a algo que es normalmente valorado de forma negativa. Lo efímero es lo fugaz, lo pasajero, lo momentáneo y lo fluyente, lo que puede descartarse o hay que desechar porque oculta aquello verdaderamente importante que vendría dado por la permanencia. Frente a ello, lo permanente parece algo sólido, duradero, constante, firme, persistente
inmutable, invariable y por ello mismo de mayor trascendencia y más digno de atención. Horacio Capel. Más allá de lo que permanece como patrimonio cultural, los procesos sensibles, las formas expresivas de lo patrimoniable, capturan el efímero. Y es el último video, construido por unos estudiantes de la Academia de Bellas Artes de Venecia, hablando de Usme Sumapaz en Colombia. O sea que hay estudiantes chinos, por lo general. Water is nature. Water is human. You live in me, and I live in you. La tierra es la base de la vida de un pueblo. Las emociones son la cohesión interna del pueblo. La esperanza es la dirección del desarrollo de un pueblo. Y sentir el territorio. Proceder y descubrir. Resumiendo, encontramos que lo que otorga una definición al término patrimoniable se encuentra, por una parte, en el patrimonio de la vida cotidiana. Está conformado por un conjunto de actividades, lugares, tiempos y medios de subsistencia propio de la vida de todos los días. Su matiz es específico y está determinado por el contexto. Por otra, en el marco de referencia del patrimonio crítico, Critical Heritage Study, encontramos en lo patrimoniable la importancia de la realidad contemporánea y la emergencia, que se revela a partir de las prácticas sociales, artísticas, culturales, ambientales.
Lo patrimoniable se manifiesta con la participación de ciudadanos, creativos y artistas e investigadores como forma de activismo, obra de arte comunitario, narraciones colectivas, investigaciones, exploraciones etnográficas y autoetnográficas que se producen y circulan con el lenguaje del arte analógico, digital o multimedia. Eso contribuye a encontrar, reflexionar y hablar de un todavía no, cargado de esperanza y de utopía concreta. Por lo general, el proceso sensible y la creación de formas expresivas empieza en campo con la psicogeografía, las deriva, en la que se armonizan las interrelaciones y en la que se capturan las percepciones y sensaciones de los miembros del grupo de trabajo en acción, en relación con el lugar. Vivencias y prácticas compartidas traen consigo conocimiento, y también emociones, atmósferas, estéticas, evidencias y datos empíricos, cuantitativos, cualitativos y prácticas. Sucesivamente se buscarán o surgirán las formas expresivas en el sentido de dar forma e informar, coelaboradas, que pueden llegar a ser obras artísticas permanentes, efímeras o procesuales, obras ingeniosas o experimentales, artículos científicos o el divulgativo, entre otras posibles, que repercuten en el contexto local y global. Las narraciones se dan en distintos ámbitos y medios, dependiendo estos últimos también de los virajes teóricos de las nuevas tecnologías para el arte, que van desde la remediación a la intermedialidad o a la multimodialidad, la transmedialidad, la interactividad y todas las evoluciones de las tecnologías del storytelling y, por ejemplo, de la visual art. Las instancias levantadas y articuladas en el proceso de investigación-creación, los objetos patrimoniales encontrados de ahí en adelante son autogestionados por su comunidad. Las problemáticas encontradas pueden o no desembocar en las condiciones de posibilidad de resolución que se juegan en diferentes ámbitos y sistemas de la cultura, político, institucional, etc. Queriendo resumir el carácter general de la esencia de lo patrimoniable, nos remitimos a la idea de una cualidad sin nombre, porque multivariada, multidimensional y atemporal. Nos hace sentir bien en el lugar y al mismo tiempo nos hace sentir que somos un bien para el lugar, en relación con otros humanos y con lo no humano. Retomando la explicación de su autor, Christopher Alexander, la cualidad sin nombre, porque las palabras jamás logran capturar. Es viviente, integral, cómodo, libre, exacto, carente del yo eterno. Lo que la hace eterno es su carácter corriente. No es solo la simple belleza de la forma y el color, no se trata únicamente de la adecuación al objeto y no solo se trata de cualidad espiritual de una bella música o de una serena mezquita, cualidad que proviene de la fe. Todo esto la persona puede hacerlo sin la contribución de la naturaleza. La cualidad sin nombre es más. Incluye estas cualidades tiernas y sencillas, pero al mismo tiempo es tan corriente que de alguna manera nos recuerda lo efímero de nuestra vida. Se trata de una cualidad levemente amarga y circular. Cobra vida en nosotros si existe en el interior del mundo del que formamos parte. El carácter de un lugar le es dado por los episodios que ahí ocurren. Y los patrones de acontecimiento que crean el carácter de un lugar no son necesariamente acontecimientos humanos. Muchas gracias. No sé si se oye. Oh, perdón. Hasta el final peleando con esto. ¿Me oís bien? Si no, sí, quisiera bueno, pues muchísimas gracias, Liliana. No hemos querido interrumpirla, pero sí es momento ahora, a mitad de su intervención, de hacer una presentación, aunque lo tenéis en la web y la conocéis, pero quizá alguna persona no esté situada o ubicada y entonces permitidme que haga una breve presentación de Liliana. Actualmente trabaja en la Academia de Bellas Artes de Venecia, es licenciada en Arquitectura por el Politécnico de Milán, se especializó en Planificación Urbana y Territorial aplicada a países en desarrollo y estudió después en la Universidad de Barcelona e incluso en 2005 se doctoró con la mención cum laude en Geografía
y se unió al colectivo internacional de artistas, proyecto para la Asociación de Escultura en Espacios Abiertos y Cerrados. También ha trabajado como profesora contratada en la Academia de Bellas Artes de Foggia, ¿sí?, y como profesora suplente en la Academia de Bellas Artes de Turín, también en la Facultad de Arte de la Universidad Antonio Nariño de Bogotá, donde inició la creación de la marca Red de lo Patrimoniable, registrada en Colombia. Años más tarde, en Brasil, participó de la Residencia Artística y de Investigación Ecosistemas Transversais y se integró al Ciudades Colectivo DADE, un grupo iberoamericano de investigación, creación en red en los campos del arte, la ciencia y la tecnología. Bueno, el currículum es muchísimo más amplio, pero yo creo que esta breve reseña sí nos permite situarnos. Bueno, quería también, antes de daros el turno de intervenciones, contextualizar de alguna manera la ponencia inaugural, la ponencia de apertura en esta edición del CIEP, en el sentido que le hemos querido dar desde la organización, que como el propio título del Congreso pues os sugiere, se centra más que ninguna otra edición en la participación ciudadana, ¿no? Y en eso que mencionamos muy habitualmente, pero no sé si siempre lo tenemos o sabemos cómo desarrollar o cómo cumplir, que es bueno, dar cumplimiento a un derecho fundamental, una parte de los derechos culturales que tiene que ver con el acceso y la participación en la vida cultural, ¿no? Y yo creo que todos los ejemplos que Liliana nos ha mostrado de alguna manera vienen a dar una muestra de cómo esto puede llevarse a cabo. Bueno, un congreso en el que además hemos querido reivindicar el papel al tiempo responsable y dinamizador por parte de la Administración, ¿no? En sus distintas escalas, local, autonómica, nacional, para digamos, promover y favorecer este tipo de acciones participativas, ¿no? Yo creo que llegados a este punto, tras una década o más de una década de acción en educación patrimonial de la Administración, lo vais a ir viendo en las distintas mesas redondas, pues se ha ejercido esta función, por así decirlo, ¿no? Y en otros contextos, pues lo que nos ha mostrado Liliana, los ejemplos también darían cuenta de cómo esto se puede llevar a cabo. Por otra parte, creo que esta conferencia también ha reivindicado de algún modo la importancia de los procesos creativos, los procesos contemporáneos, para conocer, como una vía de conocimiento que aporta valor añadido al patrimonio cultural heredado, y también para reivindicar la dimensión contemporánea de la cultura como una especie de hebra más que se suma a todo ese tejido de la memoria cultural en la que el presente tiene algo mucho más importante que hacer, además de recoger el testigo y legarlo, es incorporar su propia visión a ese tejido, a ese legado cultural y darlo en herencia, ¿no? Entonces yo creo que en todos estos ejemplos se conjuga muy bien cómo desde lo contemporáneo se integra todo lo heredado y se incorpora, bueno, pues la dimensión de lo privado, de lo íntimo, de lo cercano, ¿no? Y también lo ha mencionado Liliana, la importancia de la dimensión humana, ¿no? De cómo somos un bien patrimonial. Esto que antes, hace 10 años, pues también podía sonar de alguna manera a utopía o incluso, permitidme la expresión, una cierta locura en estos momentos, en parte por la Convención de Faro, pero por muchos otros factores, suena natural, suena normal y se entiende, ¿no? El patrimonio son las personas, era una cosa que empezábamos, os acordaréis los veteranos del CIEP diciendo hace 10, 12 años y ahora lo lees por todas partes, incluso a veces por demás, ¿no? No sé si muy bien se entiende hasta qué punto esto puede ser así. Yo creo que Liliana también nos ha mostrado muchísimos ejemplos. Bueno, en definitiva, yo creo que esta conferencia nos permite comenzar a reflexionar, que es el sentido que también tiene un congreso, ¿no? Pensar algo nuevo, pensar de una manera diferente, repensar incluso algunas ideas. Y a mí me encanta el propio concepto de lo patrimoniable, ¿no? Porque creo que es un concepto que da mucho de sí y que nos va a permitir pues, situar un poco los límites y extenderlos de alguna manera, ¿no? Quién decide, cómo se transforma, cómo se gestiona, quién participa, qué es, cómo pasa algo de no ser patrimonio a serlo, cómo se establecen los vínculos. Bueno, ya sabéis que lo de los vínculos nos encanta, ¿no? Bueno, pues yo creo que todos estos ejemplos evidencian cómo se establecen y se gestionan los vínculos. Bueno, por tanto, es el turno, tenemos ahora, si no me equivoco, como unos 10 minutitos, porque después ya os diremos lo que hay, está en el programa, pero si no me equivoco es hasta menos cuarto, ¿no? Bueno, no vamos a apurar tampoco mucho, pero
después tenemos una pausa café, ¿vale? Entonces unos 10 minutitos para que podáis compartir con todas las demás personas pues, vuestras reflexiones, lo que os ha sugerido la intervención de Liliana, bueno, dudas, reflexiones, cuestiones, cuestionamientos, críticas, lo que os apetezca. Yo creo que, bueno, no sé si hay un micro por ahí, sí, pero si no, si habláis un poquito alto, yo creo que se nos escucha bien. Sí, vale. Pues que yo vea, bueno, si os parece, levantáis la mano y damos la palabra a Roser Calaf, que es catedrática emérita de la Universidad de Oviedo. Os presentáis vosotros también, pero bueno, a quienes os conozca, pues también os presento yo. No se escucha aún, ¿eh? ¿Está preparado ya? Bueno, buenos días. A mí me ha fascinado la intervención, me ha interesado muchísimo porque aunque muchos de los ejemplos que nos proponías de Iberoamérica, algunos, bueno, que son fruto de ese trabajo comunitario de un barrio, que lo vi en algunos de esos espacios, ¿no? Desde Buenos Aires, una maravilla de trabajos hechos en las escuelas desde los barrios, recogiendo todas esas memorias, pasando por Valparaíso, que hay también una zona donde hay una intervención maravillosa de pinturas ahí, o pasando por Río de Janeiro. Pero a mí lo que me ha gustado, y ahora lo he entendido en la presentación, que en todo este planteamiento que haces en Bogotá, planteas un plano, has visto un plano, y ahí viene esa formación, claro, de arquitecta y de geógrafa. Entonces has estado buscando ya aquellos ejemplos que iban a ser territorialmente definitivos. Y a partir de ahí todas las buenas prácticas. Felicitar también lo que sería la parte estética, porque ha habido sobre el chino que has planteado al final. Es realmente muy bello en este sentido. Y yo me imagino que esta ponencia se va a escribir porque has introducido conceptos muy interesantes para hilvanar, porque es muy importante. Yo creo que se ha dado un paso hacia arriba, hacia esto cotidiano que estaba olvidado y que forma parte, y la idea de lo patrimoniable, pues es muy, muy rico. Y yo soy una persona que me gusta pues, felicitar las cosas que están bien, porque estamos oyendo demasiadas cosas que se oyen mal, ¿no? Y entonces lo bueno y lo estupendo es magnífico. Y una pregunta, ¿en qué universidad te has doctorado? ¿En la Autónoma de Barcelona o en la Central? La Universidad de Barcelona. En la Central, ¿no? Sí. En la Central. En Geografía En Arquitectura de la Central, ¿no? No, Geografía e Historia. El doctorado es un curso de Geografía e Historia. ¿Quién te dirigió la tesis? Porque yo soy geógrafa también, ¿sabes? El profesor Horacio Capel. Horacio Capel, mi profesor, mi maravilloso profesor, claro. Buena pasta, nada más. Era una felicitación. Me parecía que era importante decirlo también, ¿eh? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Liliana. Realmente ha sido una intervención compleja. O sea, una intervención que para los que somos gestores de patrimonio cultural, que no estamos manejando ese concepto de lo patrimoniable habitualmente, puede resultar pues, un reto realmente lo que nos estás planteando. Y a mí me gustaría trasladarte esta pregunta. ¿Hasta dónde llega lo patrimoniable en tanto que se encuentra con el patrimonio cultural inmaterial? ¿Es parte de una secuencia? Es decir, ¿lo patrimoniable puede revertir o terminar siendo patrimonio cultural inmaterial? Se propone como la yuxtaposición de elementos. ¿Hay elementos de conexión entre lo patrimoniable y el patrimonio inmaterial? Puede haber, y por esto he hablado de complementariedad, ¿no? Pero en lo patrimonial la cosa fundamental es el proceso que desde abajo deja evidente, ¿no?, el reconocimiento de un significado, que los bienes o los elementos que están presentes, los objetos que no son necesariamente cosas, pueden estar presentes. Pero eso también, perdóname, es parte esencial del patrimonio inmaterial. El patrimonio inmaterial es patrimonio porque es vivido, creado y recreado por una comunidad de manera continua. Sí. Entonces, ¿podría ser parte de una secuencia? ¿Podría lo patrimoniable derivar en patrimonio cultural inmaterial? No necesariamente, podría serlo, pero cómo no. Entonces, ahí depende. Por eso subrayaba el hecho que estos procesos al final pueden acabar dependiendo de la capacidad que tiene la comunidad de apropiarse y llevarlo en las instancias correctas. Entonces, un patrimonio como el lavadero comunitario del barrio, evidentemente es muy difícil que pueda ser reconocido, inventariado, vinculado, ¿no?, aunque tiene
un contexto de un alto valor ambiental. El agua es un tema que ha sido presente en todo lo que han visto y es un patrimonio, pues, evidentemente, que trasciende, ¿no? Pero va más allá del singular elemento, ese es el punto, va más allá. Por eso es una visión integrada, material, inmaterial, es un valor de contexto. Eso es muy importante, porque decontextualizar puede tener unos riesgos muy grandes. Entonces, viaja en conjunto con sus habitantes, y entonces sí, tiene una componente inmaterial, pero tiene una componente también material. No necesariamente tiene que acabar en uno de los listados oficiales. La cosa fundamental es que haya un continuo reconocimiento y gestión y valoración por parte de su gente, ¿no? En la cotidianidad. Esa es un poco la idea. Entiendo. Entonces, ¿tiene papel alguno? Y ya con esto acabo de hacer preguntas que entiendo que el resto del auditorio también querrá. Y aquí invito también a los compañeros del resto de las administraciones públicas, de la Comunidad de Madrid y del propio Ministerio. ¿Qué papel tiene la Administración, si es que tiene alguno, en la gestión o en la cogestión de lo patrimoniable? Nosotros hemos tenido experiencias y ahí hay mucho que construir, ¿eh? Aquí no hay toda la respuesta, hay más bien pregunta. La idea es generar las preguntas, ¿no? Y no dar respuesta. Pero evidentemente en el caso, por ejemplo, de este barrio, que es un área de borde, que está cerca de los cerros orientales, que es un área protegida de la ciudad, evidentemente, pero está sujeto a un proceso de transformación, de planificación que tiene la misma dinámica que procesos informales de ocupación del territorio. Bien, todo esto finalmente ha activado un diálogo entre la comunidad y el Ministerio de Cultura de Colombia con la Vigía, se llama, que es un sistema de control del patrimonio presente en los lugares y que es un programa del Ministerio, ¿no? Entonces hay punto de contacto, hay punto de diálogo, pero hay quien entra y quien sale del territorio, pero hay quien queda siempre en el territorio. Entonces el concepto de lo patrimoniable mantiene esta dimensión dinámica propia de la gente que lo habita. Eso es un poco, tal vez, el matiz, ¿no?, de la cuestión. Y la cotidianidad, porque lo inmaterial muchas veces tiene este valor excepcional, ¿cierto? Pero la dimensión inmaterial de lo cotidiano, que finalmente es lo que da significatividad, lo que genera apego al lugar, lo que te permite que el monumento no queda vandalizado, por ejemplo, ¿no? Todo esto entra en otra esfera, ¿no?, que es la esfera de la cotidianidad, entonces de un cierto tipo de educación, ¿no? No tanto a la excepcionalidad. Por eso me gustó mucho el pensamiento de Georges Perec, que hubo un diálogo muy interesante con Olaya por el título, porque yo había puesto del mundo ordinario. Y tiene una acepción negativa, por lo general, ¿cierto? Pero finalmente Georges Perec rescata esta dimensión infraordinaria, que es lo que vemos todos los días. Entonces, este control continuo, esta vigilancia, en el sentido de vigía, ¿no?, de mirar lo que pasa, lo que se vive, lo que se transforma, lo que se vuelve innovación. Esto tiene una dimensión fuerte, con una trascendencia muy grande en los procesos de innovación también cultural, social, ¿no?, además que de innovación tecnológica o de otro estilo. Entonces, es esto, habitar el punto fuerte que quisiera, pues no sé. Sí. Me despiertas muchas dudas, pero como entiendo que al resto del auditorio también, porque lo patrimoniable o el ejercicio de patrimonialización no debe tener un carácter social más amplio. Es decir, no circunscribirse a lo comunitario, pero insisto, ya me callo porque es que si no... Bueno, a mí yo no quiero abandonar del todo el debate porque me parece muy interesante. Sí, por supuesto. Dejarme, yo creo que es un tema, si no reflexionamos sobre estos temas, y yo creo que has introducido una pregunta que está en muchas mentes. Y no sé, escuchando un poco el diálogo vuestro, que me ha encantado, por cierto, que viene a ser cómo conjugamos lo patrimoniable con el patrimonio inmaterial, el origen de tu pregunta, ¿no? Que es cómo conjugar un adjetivo con un sustantivo, en realidad, ¿no? Y eso es un tema al que siempre doy vueltas. Yo creo que quizás se puede solucionar, conceptualmente al menos, quizá trascendiendo a las tipologías de patrimonio que solemos usar, derivadas de UNESCO, material e inmaterial. Yo reivindico la espiritual, que se ha perdido, pero que hace años se utilizaba, no entiendo por qué. Y yo creo que en vez de tipologías son más bien dimensiones. Es decir, tú lo has llamado, lo he apuntado, componentes.
cualquier elemento, vamos a llamarlo así, elemento patrimonial, sea el que sea en las tipologías UNESCO, para que nos entendamos, estamos en un foro en el que esto se entiende, tipologías que utilizamos, tiene componentes materiales, inmateriales y espirituales, ¿no? Y quizá eso, para mí, como que me relaja, es una solución en la que, si yo entiendo el patrimonio en términos de dimensiones, pues doy paso a lo patrimoniable, ¿no? Que es ese adjetivo que adquiere cuando se ha establecido un vínculo de alguna manera, ¿no? Y también has comentado en ese diálogo, Liliana, una idea que me ha encantado, que es el valor de contexto, el valor contextual, que es de alguna manera un pleonasmo, ¿no? Porque el valor siempre es contextual, se atribuye, pero es un pleonasmo necesario, porque es contrario al valor preatribuido. Sé que estoy diciendo un poco igual, un poco un lío, ¿no? Pero el valor siempre se atribuye, nunca lo tienen los bienes. Por tanto, siempre es contextual. En la medida en que el contexto entre en procesos de atribución de valores, estamos pasando a hacer algo patrimoniable, ¿no? Exacto, porque fundamentalmente es un constructo, y como tal no tiene un significado preestablecido, hay que construirlo. Entonces, estos elementos, bien material y inmaterial, diluyen estas diferencias, ¿no? En la idea que lo patrimoniable es un constructo, tiene un valor de contexto y tiene un componente participativo indispensable para que pueda emerger. Por eso hablamos de emergencia, por esto ese es el punto de contacto también con el arte contemporáneo, ¿no? Porque el arte contemporáneo, las prácticas artísticas son emergencias. Park Fiction, que es una tradición muy larga, donde finalmente estas acciones que utilizan el lenguaje del arte te permiten también la visibilización de elementos que parece que pueden pasar desapercibidos. Entonces, por eso me pareció importante matizar un poco esta visión jurídica también del patrimonio, que habla de bienes, ¿no? Y bueno, encontré este texto que para mí me cuestionó mucho, ¿no? Y casi establecí un debate que me pareció interesante, pero hay matices, ¿no? Hay matices y hay constructos. Y lo patrimoniable quiere ser un constructo de este estilo. Sí, de cualquier manera a mí sí me gustaría, y creo que aquí nos pueden ayudar los compañeros del Ministerio de Cultura, que han hablado además de los planes nacionales, romper una lanza a favor de la normativa y del desarrollo de la misma a través de herramientas tales como estos planes nacionales, que ya desde la revisión de los mismos planes nacionales nacen a mediados de los años 80 y tal, con el de catedrales que va como prueba de nave, pero cuando se hace la revisión de los mismos, que sería a finales de los años 90, principios un poquito más avanzado, como el 2000, 2000 y pico, ahí ya el concepto de lo material y lo inmaterial queda totalmente unido. Ese plan pionero de catedrales no se entiende si no es desde una revisión, y digo porque yo creo que es el más elocuente respecto al patrimonio vintage, al patrimonio, digamos, más antiguo, concebido tipológicamente así. Entonces, ya ahí lo inmaterial y lo material están unidos de manera indisoluble. Sí. Entonces, esa contextualización o esa importancia del contexto y de la emergencia en lo relativo a lo patrimoniable ya está presente también en la propia conceptualización actual, incluso recogido en la normativa. O sea, que creo que no estamos tan lejos en las dos dimensiones. Nosotros como Administración pues estamos especialmente preocupados por la gestión de esto que tú planteas, que es lo patrimoniable. ¿Estamos quedándonos al margen? No. Ese, yo creo, debate es fundamental. Porque si estamos únicamente llegando al final de un proceso, en el caso de que haya una secuencia, estamos llegando tarde. La cosa fundamental son las prácticas, o sea, la manera como tú llegas, ese es un punto importante. Bueno, hay mucho que hablar, porque la idea un poco del concepto es esto, en realidad, ¿no? Es lo de cuestionarnos, de preguntarnos, ¿es diferente, es igual, es lo mismo? ¿Dónde hay diferencia, ¿no? Posiblemente está en la forma en que se da el reconocimiento, que es construida desde abajo, con la participación, con quien vive, con habitantes que cambian, ¿no? Y el habitar es un concepto que significa también acomodarse, en el sentido de ambientarse con un lugar, ¿no? Bueno, eso es un poco la intención, sustancialmente, cuestionarse. No sé. Bueno, mientras no vaya viendo más manos, pero por favor animaos, que tenéis muchísimo que decir, estoy viendo caras que estemos deseando escuchar. Lo que planteaba María, yo aprovecho mis 2 segundos, ¿no? Por ir hilando, ¿no? Que también es mi función. Creo que lo que intuyo es esa tensión que yo también percibo, ¿no? Por parte de la Administración entre promover la participación y dejar que se autopromueva. Hasta qué punto yo
inicio, continúo, estimulo, ¿no? O sea, es ese papel para que realmente sea una participación autoiniciada, es que no sé cómo decirlo, autogestionada sí, pero promovida, es decir, ¿cuál es mi papel, hasta dónde yo tengo que estar o retirarme? No sé, supongo que ahí hay una tensión que las distintas administraciones pues tienen que resolver porque les toca esa parte, ¿no? No sé si he hilado por demás, pero me ha parecido. Sí. Preséntate, por favor. Hola, buenas. Mi nombre es Alfredo, vengo con mi compañera Verónica y somos agentes culturales en la zona centro-oeste. Trabajamos mucho con áreas rurales y también llevando eso a las ciudades. Entonces, mi pregunta va justamente lo que estabas diciendo, ¿no? De hasta qué punto la administración se involucra en eso que está ocurriendo o hasta qué punto surge de las personas. Nuestro trabajo en las áreas rurales es que vemos que lo que ocurre o todo ese patrimonio realmente es la gente, ¿no? Porque hay menos recursos, entonces hace que la gente se active más. Que a mí personalmente me parece algo muy positivo para que pues, la gente esté activa y que no sea simplemente receptores. Entonces, mi pregunta va dentro del trabajo que habéis hecho, porque he visto mucho en referente a la ciudad o a la zona urbana o cómo hay ese modelo hay, pero si realmente en este trabajo de investigación estáis generando líneas de porosidad entre cómo se desarrollan en tanta diversidad de áreas de localidades rurales esas maneras de generar espacios, de generar cultura y de autorregularse para que llegue esas maneras a la ciudad y que la ciudad se convierta de una manera más activa la población, que no sean receptores. Entonces es eso. Si dentro, o sea, ¿cómo hacéis dentro de vuestro modelo si existe esa vinculación? Bueno, aquí el proceso empezó con unos observatorios muy en diálogo con pues, lo EPE, porque fue un campo de lectura y para nosotros, ¿no? Yo estaba en ese momento en América Latina, en Bogotá. Y empezamos con unos lugares puntuales que lo que los acomunaba eran los bordes sustancialmente, los bordes urbanos. Pero también hay localidades como Choachí, Facatativá, ¿no? Donde son lugares rurales por su característica, que pero están interesados por proceso, o el caso de Usme, por proceso de urbanización, donde el barrio todavía no está, pero llegará a estar, ¿no? Entonces, eso es lo que acomuna los casos. Y, bueno, no sé si me he perdido, pero finalmente en cada contexto han surgido especificidades. Lo que ha generado el hilo conductor entre el uno y el otro es la construcción del concepto de lo patrimonial. Entonces, si quiere, estamos en fase todavía experimental, de alguna manera. Ahora estamos reflexionando con el caso de Santa Marta, en Venecia. Entonces, hay un puente muy grande. Entonces, hay diversidad. ¿Qué es lo común? Son los habitantes. Hay procesos donde hay emergencias. En el caso de Venecia hay evanescencia, donde los habitantes quedan reducidos. Hay turistas y la memoria, ¿qué pasa ahí? Hay edificios que aparentemente son intactos, los bienes, ¿no? Se ven espectaculares también, pero ¿qué está pasando, no? Entonces ahí lo patrimoniable, ¿dónde está? ¿No? Entonces ahí las prácticas artísticas han empezado a contar, pues con el uso de nueva tecnología y bueno, con cuestiones también muy interesantes, una dimensión del lugar un poco diferente. Pues ahí van a llegar estudiantes con mucho dinero, están haciendo residencia para estudiantes. O sea, realmente lo que está pasando es, yo no sé cómo se dice en español, en italiano es la cartina tornasole, que es como una especie de papelito que te revela el nivel de acidez, ¿no? De un componente. Utilizamos de esta manera, no sé cómo se dice en español eso, se me no escapa. sé si hay un equivalente, ¿no? Bueno, se me escapa. Sí, es como el color, exacto. Ah, vale, sí, sí. Exacto, bueno, es esto. Entonces, ir en el campo, apoyar este cartina tornasole y mirar cómo reacciona, ¿no? Y esta reacción empezar a profundizarla en el concepto de lo patrimonial, construyendo el sentido, que finalmente es el sentido del lugar, el insight, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, no hay un modelo. El modelo se construye en la riqueza del concepto que adquiere y es dinámico. Santa Marta no va a ser nunca como el caso, ¿no? Del borde del Pardo Rubio. Pero hay un modus operandi, hay una visión asociada fuertemente al valor de los habitantes
que juega a nuestro favor. Las prácticas artísticas como manera para que emerjan los temas. ¿Y qué tema van a salir? Pues en Santa Marta sale el tema de la señora que no encuentra a la vecina para pedirle en préstamo la sal si se le acaba, porque tiene que caminar no sé cuánto para poderle pedir la sal. O sea, este tejido social que se rompe en relación también con el lugar es fuerte. Además, el sentido del lugar, pues en un contexto donde hay un discurso decolonial, es muy diferente de otro, evidentemente. Hay capa de significados. Y trabajar con esto es fuerte. Entonces, el valor que adquiere este lugar no es uno. Y hay realidades territoriales cada vez diversas. Y hay quien le tiene mucho miedo a esto, hay quien, en cambio, piensa que ahí hay una riqueza, ¿no? Entonces, no hay un modelo realmente. Hay una concepción, por eso decía, ¿qué es lo más patrimoniable? Hay un objeto más patrimoniable que el otro. En la última etapa del proceso de investigación, que para mí un poco se interrumpió, fue utilizar la matemática, la lógica borrosa, que es un tipo de matemática que no trabaja con 0,1. Teníamos un matemático en el grupo de investigación para medir qué hay entre es patrimonio o no es patrimonio, qué hay en el medio. Y esos valores, ¿no?, son para todos iguales. Bueno, es esto, es preguntarse y construir la significatividad en la práctica. Fíjate que no sé si me ha gustado mucho, es que a mí me estimula mucho escucharte, Liliana. Quizá de esas concepciones lo que surgen son principios de procedimiento, ¿no?, que decimos en educación comunes. Entonces, lo que hay en común son principios de procedimiento, formas de actuar, si queréis, ¿no?, pero bueno, por usar el término técnico, que derivan de concepciones que están cambiando, ¿no? O sea, cuando tú cambias la concepción de lo educativo, de lo participativo, del patrimonio, de lo patrimonial, etcétera, tus principios de procedimiento van a cambiar, porque las prioridades son otras, ¿no? Entonces, me gusta mucho esa relación concepciones, principios de procedimiento. Iba a dar paso a una pregunta más, pero como no veo en este caso, bueno, es que tenemos que cerrar y tenemos un café. Entonces, creo que esto es solo el principio. La mayoría vais a estar aquí. En el café podemos seguir hablando tranquilamente, que es además uno de los lugares donde más nos gusta hablar. Y si me permitís, pues yo soy muy bien mandada y muy rigurosa con los tiempos, y si esto lo atrasamos, entonces no es que no queramos escuchar las preguntas, es que en este caso pues las vamos a mantener un poquito ahí, pero va a haber tiempo en las mesas, por las tardes, para que sigamos preguntando y bueno, me parecía interesante ir cerrando temas. Muchísimas gracias, Liliana, ha sido un placer escucharte y gracias a todos.